González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 7, ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, el tema de la semana 7 es referente a la caída del Imperio Romano de Occidente y la aparición de las invasiones bárbaras. Cuando hablamos de las invasiones bárbaras debemos entender bien qué podemos comprender por bárbaros, ¿no? Recuerda que los bárbaros son estos grupos humanos que son los reconocidos desde el Imperio Romano como los extranjeros, ¿verdad? Como los extranjeros. Muy bien, aquellos que no hablan latín, ¿no es cierto? Y que se encuentran fuera de los límites del Imperio Romano. Del Imperio. ¿Verdad? Ahora, ¿qué causan las invasiones bárbaras? Bueno, varios altibajos que hay en el Imperio Romano. Lo primero que vamos a ver es la anulación política de la expansiva romana. En el caso de la política expansiva romana, era la base, ¿no?, del sistema militar romano. Recuerda que aquí en esta política expansiva se recogían los principales ingresos económicos. Esta anulación de la política expansiva la dio el emperador Adriano, quien eliminó esta suerte de pavo, ¿no?, que vino a hacer un golpe fuerte para Roma, puesto que se le sumaba a esto el aumento del poder de los cristianos. Recuerda que los cristianos poco a poco fueron tomando poder desde el gobierno de Constantino hasta llegar al gobierno de Teodosio, cuando aparece la oficialización del cristianismo en todo Roma, ¿verdad? Ahora bien, no solo eso, sino que como en el caso de los cristianos el golpe fue tan fuerte porque los cristianos vienen con todo este discurso de que hay un solo Dios, de que no hay que pagarle a más dioses, entonces comienzan a perder piso un poco las arcas del Imperio Romano, porque ya no hay gente que tribute a los dioses, ya no se puede mantener el ejército, aunque esta salida rápida de impuestos que eran generados por los demás dioses, que eran muy numerosos y que ahora solamente tendríamos un monoteísmo, esto generó no solamente que hubiera poca entrada para mantener el ejército, sino también provocó evasión de impuestos por el alto costo de estos, ¿no? Como se redujeron los dioses, entonces el costo de los impuestos de cada uno que quedaban comenzó a elevarse, y eso tampoco la gente no lo pudo soportar, y por eso es que comienzan las invasiones bárbaras. Por otro lado, también está el abandono de las ciudades por la crisis agrícola, ¿no? La crisis agrícola es un periodo muy fuerte en el que hay poca cosecha, hay crisis de trigo, la gente no puede consumirlo, etcétera, etcétera. Por eso es que para evitar las pocas producciones, la gente deja de acudir a las ciudades donde todo costaba más caro, ¿no es cierto?, porque estaba a un precio muy elevado por la falta de producción en los campos, ¿verdad? Entonces, en las invasiones bárbaras no solamente tenemos las causas, como ya he comentado, el abandono de las ciudades, la evasión de los impuestos, el aumento del poder de los cristianos, sino que también están los tipos de invasiones. Son dos tipos de invasiones según las necesidades de los romanos, ¿no? La primera que vamos a ver es la invasión de tipo pacífica. Cuando hablamos de la invasión pacífica, hablamos de aquella invasión que los romanos permiten a través de alianzas político-militares. Estas alianzas políticos militares llevaron a la desesperación al Imperio Romano en relación a que los romanos se daban cuenta que en cualquier momento podían ser invadidos y que no tenían un ejército profesional porque en realidad no podían pagarle, los cristianos le habían hecho un hoyo en la economía, además también de otras características que hemos visto ya en líneas adelante. Entonces, bueno, ocurre que en el imperio se busca hacer alianzas con esas tribus que están alrededor y darles a cambio de su protección un poco de tierras, pero esto va a dar resultado, ¿no? La primera invasión de resultado, pero conforme va pasando el tiempo y la comida va escaseando más, ¿no es cierto?, van a venir también otros pueblos que vienen de mucho más oriente, como los hunos o los mongoles. Así que finalmente la entrada de
de las invasiones pacíficas fue así, ¿no? Fue, digamos, de una manera pacífica, de una manera sin violencia. Es más, Roma sabía lo que hacía. La idea de la entrada de los reinos bárbaros era que eran seminómades y por lo tanto iban a entrar de a grupos, ¿no? Que no iban a golpear mucho la economía del Imperio Romano. Por otro lado, también recuerda que no solamente están las invasiones pacíficas como la de los visigodos, los ostrogodos, también están las violentas que son las de los vándalos. En las invasiones violentas, la causa es otra, la causa es la crisis del trigo y la helada en el Imperio Romano, ¿verdad? Si bien es cierto, hay una crisis del trigo, se congela el Imperio Romano, se congelan algunas partes, los unos están sin dinero, están sin alimentos, se están desesperando y comienzan a empujar. ¿Desde dónde? Desde Oriente. Y a quien empujan también a su paso a los tártaro-mongoles que también entran a invadir el Imperio Romano. En consecuencia, ¿qué consecuencia trae las reinos bárbaras? Lo primero, el fin del Imperio Romano de Occidente en el 476 desaparece por completo. Lenguas romances importantísimos como el francés, el italiano, todos esos son lenguas que son ya combinadas con el latín. Y finalmente la ruralización de la economía. Recuerda que como consecuencia la gente ya no quiere vivir en las ciudades porque en las ciudades falta de alimento, no lo pueden conseguir rápidamente por el problema de la crisis. Y después el cristianismo como una unidad, ¿no? También una consecuencia de las invasiones bárbaras es que la Iglesia Católica va a tener una tarea social, y la tarea social es unir a los grupos que estamos frente a los que nos encontramos, ¿no? Bien, hemos dicho que las invasiones pueden ser de dos tipos, pacíficas o violentas. En el caso de las pacíficas, es por una alianza político-militar con el Imperio Romano y un acuerdo entre los reinos bárbaros que estaban rodeando el Imperio Romano. Y bueno, la idea era entregarles tierras para que hicieran la tarea de hacer una frontera viva y que finalmente pudieran defender el imperio romano de los ataques externos, ya que los romanos no contaban con la suficiente solvencia económica como para poder costear un ejército, ya que los impuestos se habían reducido en gran magnitud por el problema de los cristianos, por el problema de la política expansiva militar. Y bueno, esas son las invasiones pacíficas, cuando la idea era que ellos cuidaran el límite, pero finalmente llegó un problema de helada, una crisis con el trigo, y al haber crisis con el trigo y no haber alimento, las reinas bárbaras que estaban en las fronteras del Imperio Romano tuvieron que dejar el imperio y entrar, digamos, al imperio a buscar alimento, ¿no? Finalmente, esta misma helada empujó a los hunos, empujó a los tártaro-mongoles para entrar al Imperio Romano y finalmente destruyeron con todas las fuerzas que pudieron. Entraron al Imperio Romano y esa fusión, esta combinación entre los reinos bárbaros y la cultura latina nos da como resultado los reinos bárbaros germanos, que hay que tener en cuenta la ubicación de los reinos bárbaros germanos, son todos los que se encuentran en la zona norte del ex Imperio Romano. Y ahí aparecen varios de ellos como los visigodos, los ostrogodos, los vándalos o los francos. De todos, en realidad, el que más nos importa es el reino franco. ¿Por qué? Porque el reino franco le da origen al imperio carolingio. Bien, hemos dicho que la sociedad que más nos importa es la de los francos, porque los francos le van a dar origen al imperio carolingio. ¿Comienza con quién? Comienza con Carlos Martel o Carlos Martillo. Carlos Martel, ¿no es cierto? ¿Quién era el mayordomo de los reyes holgazanes y que va a tomar protagonismo en la batalla de Poitiers en el año 732, cuando protege el reino franco de la desintegración, ¿verdad? Y luego tienes que el hijo de Carlos Martel es Pipino el Breve. Pipino el Breve, vamos a ponerlo acá, Pipino el Breve, realiza alianzas con la Iglesia Católica, vence a Childerico III, último rey holgazán. Vamos a poner aquí, vence a Childerico III, último rey holgazán, e inicia el reino franco.
inicia la dinastía merovingia, inicia de manera formal el reino franco, ¿no es cierto? Ahora, Pipín el Breve tiene un hijo llamado Carlomagno, y su hermano es Carlomán. A Carlomagno lo coronan el 25 de diciembre del año 800 el Papa León III y lo proclama como el emperador. Ahora, ¿para qué servía esta alianza entre Carlomagno y la Iglesia Católica? Para fortalecer la expansión de ambos, tanto de la Iglesia Católica como de Carlomagno. Donde ambas fueran, podrían expandir los territorios ya mencionados. Ahora, en el caso de Carlomagno tuvo como objetivo consolidar la alianza entre la Iglesia Católica y el Imperio Carolingio, ¿no? Lo que buscaban era consolidar. Carlomagno busca consolidar la alianza con la Iglesia y difundir el cristianismo. La alianza con la Iglesia. Y difundir el cristianismo. Bien, Carlomagno tiene un hijo, su hijo es Ludovico Pío. También algunos lo llaman Luis el Piadoso. Este Ludovico Pío es el que firma el Tratado de Verdún en el año 843, ¿no es cierto?, con el que le pone fin al Imperio Carolingio. Pero el Imperio Carolingio en realidad no solamente es una estructura política que pasa por Carlomagno, por Ludovico Pío, sino que sobre todo es una estructura administrativa, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué es eso. En relación al Imperio Carolingio no solamente es un sistema político, administrativo como el que acabamos de ver, también hay que ver cuál es la estructura que soporta el Imperio Carolingio y es la organización administrativa. Esta organización administrativa está dada por elementos tales como la disposición del territorio, que está organizado a través de ducados, marquesados y condados. Los condados son lugares donde se impartía justicia local, ¿no? Justicia local, se cobraban impuestos, se dirigían a las tropas, sobre todo hacia la frontera, ¿no? Se dirigían tropas, se cobraban impuestos, ¿no? Los marquesados son instituciones intermedias, ¿no? Gobiernos intermedios que tenían el objetivo de controlar los condados. Luego tienes los ducados. Los ducados son los terrenos más grandes y con más poder. Ahora, es un conjunto entonces de territorios, que ya sabes que, ojo al piojo, cada territorio se llama marca, ¿no? Marca. Es un conjunto entonces de marcas que finalmente son escasos, no hay muchos ducados. ¿Por qué no hay muchos ducados? Porque en realidad los ducados son entregados ¿a quiénes? Son entregados a la familia del emperador, que era algo que no pasaría por alto frente a la gente, ¿no? O sea, sí es cierto que Carlomagno tuvo una destreza muy interesante para poder gobernar, pero en el caso de los ducados terminaba como siendo una falencia para él, ¿no? Y la idea era que se autosupervisaran, que el duque supervisara al marqués, que supervisara al conde, pero cuando se firma el Tratado de Verdún y se divide en tres el Imperio Carolingio, obviamente el problema comienza a surgir, ¿no? En relación a que ahora, ¿quién va a organizar todo el Imperio Carolingio? Es por eso que mientras Carlomagno gobernaba, él tenía un supervisor real llamado el Mixi Dominixi. El Mixi Dominixi. El Mixi Dominixi, que era el supervisor, ¿no es cierto?, cumplía o fungía las funciones de ser una bisagra. Pero en realidad
el Mixi Dominixi, una vez salido del gobierno, Ludovico Pío no podía, digamos, desarrollarse con 3 gobiernos, por eso que cae el Mixi Dominixi, y en ese momento pues los condados, los ducados, los marquesados entran en conflicto. Obviamente que vamos a pensar siempre que el que va a ganar es el mayor, el que tiene mayores beneficios, bueno, el que tiene las tierras, ¿no? Pero finalmente no. En el caso de los territorios, el condado debería haber sido el más importante, pero no lo fue. El más importante y temible de todos era el condado, porque en el condado, como estamos en la frontera, es peligroso, no se sabe exactamente cómo se va a organizar. Cuando sale el Mixi Dominixi, pues los condes hacen lo que les da la gana, empiezan a invadir, ¿no? Y se desestructura la organización del Imperio Carolingio. Ahora bien, el Imperio Carolingio no solamente es sistema administrativo y político, también es educación. Si hay algo que el Imperio Carolingio va a dejarle al mundo es la educación en 3 espacios: la escuela palatina, la escuela conventual y la escuela parroquial. En el caso de la escuela palatina, ahí se educa la nobleza, y básicamente se enseñan actividades que permitan un dominio, un gobierno exitoso. Por eso se enseñan en 2 grupos, el trivium y el quadrivium. En el caso del trivium nos referimos a que se les enseña gramática, dialéctica y retórica. Gramática, dialéctica y retórica. Y en el caso del quadrivium se les enseña aritmética, geometría, música y astronomía. Para que tengan desarrollados todas las aristas que le permitan un buen gobierno. Luego está la escuela conventual, donde solamente van los sacerdotes. Y en esa escuela se buscaba enseñar cómo se debería hacer un buen control ideológico de la población. Control ideológico de la población. Y finalmente está la escuela parroquial, en donde se ve la gente del pueblo, en donde se intenta implantar la religión cristiana católica, ¿no? Y es por eso que aquí se enseña a través de ¿qué cosa? A través del catecismo. Ahora bien, también debemos hablar de la desintegración del Imperio Carolingio. Si tú me preguntarás, profesora, pero según lo que hemos visto, el Imperio Carolingio está basado en el desarrollo de la educación, y su base administrativa estaba muy bien marcada: condados, ducados, marquesados, Mixi Dominixi. Parece que todo estaba muy bien ordenado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, sí es cierto que el Imperio Carolingio buscaba un renacimiento de la educación, y por supuesto a través de la Iglesia Católica también le llamamos renacimiento carolingio, pero la firma del Tratado de Verdún del año 843, la firma del Tratado de Verdún divide en 3 al Imperio Carolingio, y el poder central se debilita, con lo que se acelera la destrucción del Imperio Carolingio. Por lo tanto, una vez destruido el Imperio Carolingio por estas razones, nos damos cuenta que surge a partir del Imperio Carolingio otra forma de gobierno, que es el feudalismo. Bien, el feudalismo es un periodo que está caracterizado por un gobierno basado en la autogestión, ¿no? Y con un poder central fragmentado, ¿no? Dentro del feudalismo, lo importante es la posesión de la tierra. Es un poder fragmentado. Además,
es un periodo de autoabastecimiento. Como decíamos, es un periodo de posesión de la tierra, de poder fragmentado, me refiero al poder real, ¿no? Al poder del rey. Hay un aumento del poder de los señores locales. Eso es el feudalismo. Ahora veamos cuáles son las características principales del feudalismo. Bien, habíamos comenzado diciendo que el feudalismo es este sistema de gobierno por el cual hay una necesidad de posesión de tierras, de poder fragmentado. Escucha bien, no es que no haya rey. El rey reina, pero no gobierna. Sí existe, pero lo que existe también es un poder más amplio de aquellos que tienen feudos. Entonces, tú recuerdas que los feudos han aparecido al desintegrarse el Imperio Carolingio y han aparecido entonces ahora en este feudalismo. ¿Qué tiene de diferente el Imperio Carolingio? Que ya no hay un poder central bien organizado, sino que más bien este poder está disgregado en los señores feudales. Ahora, es un sistema económicamente de autoabastecimiento, quiere decir que ellos producen todo lo que necesitan. No tienen que comprar fuera. Ojo a lo que te voy a decir. Como dicen tu separata, en realidad no es que no haya comercio. O sea, sí hay comercio, pero es un comercio que se ha visto reducido a su mínima expresión porque solamente es comercio dentro del feudo. En el caso del feudalismo no vamos a encontrar comercio entre feudo y feudo, ya que la moneda es única y exclusiva para un feudo. Si un señor feudal, por ejemplo, el señor feudal de tu feudo, quiere acuñar una moneda, lo hará con su cara, porque ese es el símbolo del feudo, ya que digamos que él es el dueño de todo, ¿no? De la fuerza de trabajo, de las fuerzas productoras en general, de la tecnología, de la tierra, de la gente, de todo. Entonces, si la moneda se acuña con su cara y es de un metal precioso, entonces ya no es fácilmente intercambiable, porque en otro feudo no va a servir la moneda. Por lo tanto, no hay comercio entre feudo y feudo, pero sí hay comercio dentro del feudo. También hay un aumento del poder de los señores locales. Esto ya viene por la añadidura de lo que estábamos diciendo arriba, ¿no? Finalmente los señores locales comienzan a tener poder, a desarrollar ejércitos propios y por supuesto a desarrollar también líneas de gobierno, ¿no? O sea, líneas de formas de gobernar, por ejemplo, se rodean de gente que conozcan, lo que tú llamas como clientelaje, también un ejército desarrollado, siempre se están buscando expandirse, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con las características del feudalismo. Mira, una de las cosas que tenemos que ver, ya hemos revisado algunas cosas, hemos visto en generalidades algunas cosas del feudalismo, pero la economía, por ejemplo, es una economía de autoabastecimiento. Como te lo comentaban en algún momento, la economía de autoabastecimiento implica que tú vas a producir lo que tú necesitas, pero no estamos hablando solamente de satisfacer necesidades, ¿eh? Estamos hablando también de diversificar las necesidades. Es decir, en un feudo como si fuera una ciudad pequeña, esa es la idea de un espacio de tierra con un poco de gente dentro que está especializada en alguna actividad. Por ejemplo, hay artesanos, floristas, panaderos, herreros, zapateros, y cada uno de ellos ofrece su fuerza de trabajo a cambio de una moneda interna, ¿no es cierto? Que está regulada obviamente y de manera estricta por el señor feudal. Luego está el predominio de las actividades agropecuarias. Esto es tan cierto como la idea de decir que se convierte en una economía rural. Y es que no estamos hablando de comercio entre feudo y feudo, tampoco estamos hablando de comercio a gran escala y tampoco estamos hablando de industrialización. Solo estamos hablando de la crianza y usufructo de animales y de la tierra, ¿no? Una economía agropecuaria, o sea, basada en la agricultura y la ganadería. Reducción de la circulación de la moneda. En realidad la moneda es algo que caracteriza a las sociedades de una economía abierta. En el caso del feudalismo no, en el caso del feudalismo la moneda, si bien es cierto, puede funcionar dentro del feudo, no cumple una función de circulante, o sea, no cumple una función de feudo a feudo como te lo había comentado. En el caso de la política, una fragmentación territorial, recuerda estos llamados feudos que son sociedades endogámicas, quiere decir que nadie entra y nadie sale. Si tú estás dentro de un feudo, tu mano de obra le pertenece al señor feudal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, me enamoro de un joven que está en otro feudo, esa unión no sería permitida,
porque uno de los dos tiene que salir de su feudo para estar junto al otro. Entonces, me voy yo, mi mano de obra se va de mi feudo, se va él, viene conmigo, su mano de obra se va de su feudo. Entonces, por eso es que la idea es que se junten entre las personas del mismo feudo. En sociales, hay que ver también esta idea de la regularización de la sociedad y una sociedad dividida en órdenes o estamentos. ¿Qué significa estar dividida en órdenes o estamentos? Significa que está dividida en grupos sociales. Tienes a los vellatores, que son los señores de la guerra, ¿no? Son los caballeros, los señores que van a ser los que expandan o tengan a cargo la expansión territorial. Luego tienes a los oradores, que son básicamente los sacerdotes. Profe, ¿para qué sirven los sacerdotes? Para mantener el control social. ¿No? Y los laboradores, que esos son la gente del pueblo, ¿no es cierto? Los que con su trabajo mantienen las necesidades de los demás. En una sociedad estamental hay diversas formas de relaciones, ¿no? Está la primera, que es la forma de vasallaje, que es entre señores feudales, uno más grande y uno más pequeño, ¿no es cierto? Uno mayor y uno menor. En el caso de los señores feudales mayores o los señores feudales más grandes, que tienen a su cargo territorios más vastos. Por ejemplo, imaginemos que yo soy la señora feudal de la Universidad San Marcos, ¿no? San Marcos cumple con las características de un feudo en la medida en que San Marcos es un espacio cerrado en donde adentro hay interacción entre las personas y además lo tienes todo para poder sobrevivir aquí adentro. Entonces, yo soy, por ejemplo, la señora feudal del todo San Marcos, pero dentro de San Marcos, cuando yo llegué, ya había encontrado dos facultades que estaban desarrolladas y que yo no me voy a meter con ellas porque en cierta manera me pueden beneficiar de algún modo. Entonces, las dejo en pie, pero obviamente con mi poder, que es supremo el de ellas. Y bueno, un día veo que esas facultades están peleando entre ellas y que se quieren conquistar entre ellas. Yo no voy a permitir que se conquisten porque finalmente el territorio completo es mío. Que yo haya dejado que ellos estén allá adentro, eso es otra cosa, ¿no? Ahora, esas facultades pequeñitas que me deben obediencia y me deben fidelidad son señores facultades, esas facultades son señores feudales pequeños. Yo soy señor feudal, pero ellos también son señores feudales más pequeñitos. Ahora, el señor feudal más pequeño, ¿qué relación tiene conmigo? Tiene una relación de vasallaje. Ambos somos feudales, señores feudales, pero uno es más fuerte que el otro. O sea, yo soy más fuerte que ellos. ¿Yo qué le entrego a ellos? Le entrego protección. Por ejemplo, las facultades, una era la de, no sé, sociales y la otra era la de educación. Entonces, educación quiere dominar a sociales y está amenazándola. Entonces yo salgo en defensa de sociales. ¿Qué pasa, educación? Yo soy la que protege a sociales, no le puedo decir nada porque la que habla en este feudo soy yo. Entonces, como yo ya le he salvado la vida a sociales, ellos me deben el favor. Y como me deben ese favor, entonces ellos van a hacer lo que sea por mí. Y a mí se me ocurre invadir, no sé, la Católica, ¿no? Como señora feudal. Y finalmente, yo pido ayuda económica y militar a sociales y tiene que dármela porque ella es mi vasallo. Ella es la que yo le doy protección para que nadie la golpee, nadie la molesta y ella me da ayuda económica y militar. En el caso de la servidumbre, por otro lado, es la relación entre el señor feudal y sus siervos, o también llamados los siervos de la gleba, que están adscritos a la tierra. El señor feudal, ¿no?, le entrega el beneficio, que son las tierras para que los siervos coman, ¿no?, para que puedan mantenerse. Y los siervos que le entregan al señor feudal su fuerza de trabajo, su mano de obra. Entonces, siempre en las relaciones de sociedad estamental vas a encontrar intercambios de beneficios, de necesidades, ¿no?, que luego van a formar todo el entramado del feudalismo, ¿verdad? Luego tienen las cruzadas. Ok. La mayoría me preguntará, profesora, pero a esas alturas me he dado cuenta que usted se ha pasado a Oriente. Bueno, en realidad ha sido a propósito. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que entiendas es cómo se desarrolla todo Occidente. Primero es la división del Imperio Romano de Occidente, luego de esa división entre las invasiones bárbaras, después de las invasiones bárbaras vienen los reinos germanos, después de los reinos germanos viene el feudalismo, viene el Imperio Carolingio, después del Imperio Carolingio viene el feudalismo y las cruzadas. Entonces, para que tú veas cuál es todo el orden secuencial, ¿no es cierto?,
Paralelamente se están dando otras reacciones en Oriente, que lo vamos a ver dentro de un momento al final, ¿no es cierto? Pero quiero que te quede bien claro que esto lo estoy haciendo básicamente porque necesito que tú tengas un panorama como línea de tiempo de Occidente. Bien, ahora nos toca hablar un poquito de las cruzadas. Primero, para hacer un recuento de lo que estamos viendo, hemos dicho que vamos a avanzar con toda la historia de Occidente y por eso hemos ido en orden cronológico desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Luego hemos visto las invasiones bárbaras, que pueden ser pacíficas o violentas. Luego la aparición de los reinos bárbaros. De ese, el más importante es el reino franco, que forma el Imperio Carolingio. Cuando el Imperio Carolingio se destruye, se desarticula, aparece el feudalismo. Y producto de este último, las cruzadas que vamos a ver en este momento. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de las cruzadas, entonces, debemos entender varios aspectos. El primero, cuál es la causa o cuáles son los elementos que generan la aparición de las cruzadas. En primer lugar, la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales. Es cierto, ¿no? Recuerda tú que Europa está pasando por un problema de abastecimiento importante, ¿no? Por cierre de algunos espacios, ¿no? Y es por eso que está buscando nuevas rutas, sobre todo para poder competir, ¿no? Entre ellos. Luego tienes la conquista de tierras. Ese es el más importante de todos, porque en realidad estamos en un periodo, al final del feudalismo estamos en un periodo en donde lo más importante es la tenencia de tierras, pero ya en Europa casi no hay tierras porque las guerras por estas ya han prácticamente hecho que los señores feudales se apropien de todo el territorio en Europa y es por eso que vamos a buscar territorio en Occidente. Por eso vamos a buscar territorio en Oriente. ¿Ya? Hay un deseo de la Iglesia por recuperar el prestigio perdido. Eso también es cierto, ¿no? Porque durante el feudalismo la Iglesia Católica ha perdido piso. En realidad no ha salido del espectro del poder, pero sí ha perdido piso frente al señor feudal, ¿no? El señor feudal no solamente ha tenido un poder político y militar, así como económico, sino también ha tenido mucha injerencia sobre la Iglesia Católica y ha puesto siempre el poder de la Iglesia Católica debajo del mismo señor feudal. Finalmente también está esta idea de que siempre has escuchado seguramente de que no, en realidad la causa nunca ha sido solamente económica, sino también era religiosa porque querían recuperar el Santo Sepulcro o la Tierra Santa. En realidad no, ¿no es cierto? Ese es un pretexto que se toma para empezar las guerras estas de religión, ¿no es cierto? En estas guerras, en estas cruzadas, vamos a tener que son enfrentamientos que básicamente están organizados por cristianos contra musulmanes. Están en el espacio de los cristianos, vamos a poner acá, versus musulmanes. En el espacio de los cristianos tienes a la Iglesia Católica, más los señores feudales, más los reyes, todo esto, versus ¿quién? Los musulmanes. Por eso luego vamos a ver también que hay participación de los reyes, ¿no? Finalmente, las cruzadas que se van a llevar a cabo son 3 en número. Está la primera cruzada, que es convocada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en el 1095. En estas cruzadas, en la primera cruzada, que es la cruzada que se divide en popular y señorial, ¿no? Godofredo de Bouillon en el 1099 ya había recuperado el Santo Sepulcro. Entonces, ya prácticamente el pretexto había desaparecido, pero ellos seguían detrás de su objetivo. Básicamente en la primera cruzada se recupera el Santo Sepulcro y supuestamente ya como se había de haber terminado las cruzadas, pero aparece una tercera cruzada, que es la Cruzada de los Reyes, en donde están 3 reyes importantes: Ricardo Corazón de León, Felipe II Augusto y Federico Barbarroja, ¿no? Que es por el Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, los 2 primeros en salir de las cruzadas son Federico Barbarroja, que se ahoga en el río Rief, y Ricardo Corazón de León, que tiene que regresar para una mejor administración de Inglaterra porque había dejado todo eso en manos de su hermano Juan Sin Tierra. Solamente queda Felipe II Augusto, quien tranza una ruta de comercio con los musulmanes entre Oriente y Occidente, ¿no es cierto?
en Occidente permite que la gente pueda visitar el Santo Sepulcro, ¿ya? Y los peregrinos salen desde este lado de Europa, ¿no es cierto? Pero para cruzar esta ruta, que solamente era la ruta a la que se le entregaban, ¿no es cierto?, es que la Iglesia Católica se da cuenta que puede hacer negocio con eso y aparecen iglesias con denominaciones diferentes que van a ser las zonas como de hospedaje y de lugares para que puedan comer los que están de paso, ¿no? La Iglesia Católica tiene una empresa ahora entonces de la ruta esta de peregrinaje. Finalmente esta ruta de peregrinaje abre más iglesias, ¿no?, que se convierten en los centros o focos de difusión del comercio. Es por eso que la gente va congregándose alrededor de las iglesias, y al congregarse alrededor de las iglesias, entonces aumenta la tasa demográfica y con esto, por supuesto, se completa la ruta y se reactiva la ruta entre Oriente y Occidente. Bien, cuando la ruta se completa entre Oriente y Occidente y las iglesias sirven como nexo para que las personas comiencen a organizarse alrededor de ellas a través de la venta, porque recuerda que donde hay una iglesia siempre hay gente afuera. Entonces, si te das cuenta, mira, la gente aumenta y esto hace que las ciudades que estaban, bueno, los ex feudos que estaban alejados ahora comiencen a unirse, a compenetrarse y que la ruta entre Oriente y Occidente se vuelva más dinámica, ¿no es cierto? Es por eso que hay una reactivación comercial entre Oriente y Occidente, un contacto cultural entre también Oriente y Occidente y el fortalecimiento del poder monárquico en relación a que es Felipe II Augusto el que ha ganado la ruta de peregrinaje y el que, digamos, que ha llevado a cabo las victorias que los otros reyes solicitaban, ¿no? Bien, como hemos visto, una de las consecuencias de las cruzadas es básicamente el cambio, sobre todo económico, en relación a que las cruzadas son la última parte del sistema feudal, porque ahora que con la ruta del peregrinaje que la Iglesia Católica ha obtenido y que ha puesto iglesias en toda la ruta del peregrinaje desde Occidente hasta Oriente y que la gente se ha congregado en ellas y que esto ha hecho que los dos puntos se junten, Oriente y Occidente, entonces eso ha reactivado la economía. Al reactivarse la economía aparece el sistema llamado renacimiento urbano y comercial, ¿no es cierto?, en donde hay una unión comercial entre estos dos polos, ¿no? Entre las causas está el crecimiento demográfico, muy importante porque cuando hay una mayor cantidad de gente, entonces los espacios que dividen uno u otro extremo ahora se hacen cada vez más cortos. En características aparecen los burgos, que son las ciudades, tú ya sabes, alrededor de las iglesias, la burguesía, que es ese sector de la población que ya no solamente va a vivir de su trabajo diario artesanal, sino que también ahora va a tener una cantidad de ingresos mayor, por un intercambio mayor también, a la vez que hay más gente. También aparecen las universidades, ¿no es cierto? Muy importantes las universidades, porque al final de las cruzadas es la manera en la que la Iglesia Católica luego va a intentar dominar, ¿no?, a las personas a través de la justificación teórica, entre comillas, de los propuestos, ¿no? Y por supuesto las ligas comerciales. ¿Qué son las ligas comerciales, profe? Las ligas comerciales son diferentes a los gremios, porque también los gremios que aparecen en este momento son agrupaciones de personas que se dedican al mismo oficio. En cambio, las ligas comerciales son agrupaciones de personas que están en el mismo circuito económico. Bien, y en cuanto a la Gran Depresión medieval, recuerda la causa más importante es la pequeña edad glaciar, en donde los cultivos se dañan, hay un problema en la producción, porque al estar prácticamente congelados o a una temperatura muy baja, entonces hay que ir cambiando de producto de manera progresiva. A eso le llamamos nosotros también rotación trienal, ¿no? Y finalmente están pues la escasez de los alimentos propios de esta pequeña edad glaciar, en donde casi no hay nada de alimentos y hay que organizarse para obtenerlos. En consecuencia, las características están las hambrunas por esta pequeña edad glacial, están los conflictos bélicos como la Guerra de los 100 años, por ejemplo, entre Inglaterra y Francia, y la crisis de la Iglesia Católica porque ha perdido demasiados recursos en las cruzadas y ahora están entrando en una discusión interna llamada cisma de Oriente, ¿verdad?
En consecuencia, es una depresión demográfica importante, ¿no? Al final, ¿por qué? Porque nos ha agarrado la peste, y la elevación de los pueblos de mercancías. ¿Por qué hay más mercancía en los pueblos? Porque hay una tasa demográfica más grande a la cual ofrecer. Como habíamos visto entonces, hemos preparado todo, hemos ido desde la invasión, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el renacimiento urbano y comercial, hemos pasado por las cruzadas, hemos visto los sistemas cómo cambian económicos, pero ahora lo que vamos a hacer es ver el otro lado de la moneda. ¿Y cuál es el otro lado, profe? Oriente. Recuerda que Teodosio, durante el Bajo Imperio Romano, había dividido el imperio en dos, en Roma de Oriente y Roma de Occidente. Hemos visto Roma de Occidente, ahora nos vamos con Roma de Oriente. Y en Roma de Oriente está, por supuesto, el Imperio Bizantino, ¿no es cierto? También llamado el Imperio Árabe. Vamos a poner aquí Imperio Bizantino para que tú te guíes. Bizantino. También llamado Bizancio con Constantinopla. ¿Ya? En cuanto a las características políticas, la aparición del cesaropapismo. ¿Qué es el cesaropapismo? Es la unión del poder de la Iglesia Católica con el poder político al mismo tiempo. ¿Ya? En económicas, la base de la economía fue un comercio internacional. Y acá me voy a detener porque en realidad esto es lo más importante del Imperio Bizantino, que es un punto estratégico en ruta. Un punto estratégico entre la ruta de los productos que vienen de Oriente y quieren entrar a Occidente. Entonces, si te das cuenta, todo esto antes era Roma, se divide en dos, queda Roma de Oriente, Roma de Occidente, ¿no es cierto? Lo que queda acá serían los territorios que ahora son de Europa Occidental, y aquí en Roma de Occidente pues estaban librando los problemas que hemos visto al principio, ¿no? Estaban librando las invasiones bárbaras y demás. Entonces, aquí hay grandes problemas, mientras que en el Imperio Bizantino hay una bonanza económica, prima el Bizante de oro, ¿no? Y es además una economía más basada en el Mediterráneo. Luego tienes la religiosa, y en el aspecto religioso en el siglo XI se separaron oficialmente la Iglesia Católica con la Iglesia cristiana, dando pase a la Iglesia ortodoxa a través del cisma de Oriente. Y finalmente en culturales tú dirás, profesora, ¿qué nos ha enseñado, que nos ha dejado el Imperio Bizantino? Pues nos ha dejado el sincretismo de los elementos religiosos griegos y romanos. Sincretismo. Eso es algo de lo que vamos a hablar en la siguiente clase cuando veamos el mestizaje y todo lo demás. Es la apropiación cultural de un individuo sin pertenecer al lugar. Bien, en consecuencias, mira, lo primero que tienes que saber, súper importante, es que sin Imperio Bizantino no hay Occidente, porque los productos tienen que venir de China, tienen que venir de India, tienen que pasar por el Imperio Bizantino y luego entrar a Europa. Ahora, eso es algo que habían visto ya que se había visto ya en algún momento, y es por eso que todos estaban al salto de mata, sobre todo los turcos otomanos, que son los que más bronca le tienen, entre comillas, digamos, al Imperio Bizantino. Ellos van a hacer una piedra en el zapato, ¿no? Por otro lado, también recuerda que como consecuencia de la caída del Imperio el 29 de mayo del año 1453, con la invasión de los turcos, entonces capturan la sociedad de Constantinopla, y en Historia Universal, bueno, ya lo conocemos nosotros como es el fin de la Edad Media, ¿no? El Imperio Bizantino entonces, al final de todo, termina siendo como una boca, como un embudo, ¿no? Así más o menos. Este es Oriente, este es Occidente. Lo que me importa es esto entonces. Todo lo que venga de China, de India, de Egipto va a pasar por aquí como si fuera un embudo, o sea que es necesario, totalmente necesario. En consecuencia, entonces, vamos a encontrar que los intelectuales también bizantinos invaden Europa occidental e impulsan el humanismo y el renacimiento, que van a ser dos elementos que van a golpear muy fuerte las bases del renacimiento urbano y comercial y van a aparecer en Occidente. Bien, finalmente vamos a ir al mundo árabe, y cuando nos referimos al mundo árabe estamos hablando básicamente de los musulmanes, ¿no es cierto? De los musulmanes. Ahora, en el caso de los musulmanes, ¿no? Que van a estar
cerca a nosotros desde el siglo VII al siglo IX, sabemos que el Islam es la religión, ¿no es cierto? El Islam, vamos a poner aquí, el Islam es la religión, los musulmanes son los feligreses, y están organizados en una economía que logra unificar África, Asia y Europa gracias al gran desarrollo de comercio marítimo que tienen, ¿no es cierto? Son prósperos comerciantes. En economía hay un próspero comercio marítimo. En política, si bien es cierto, fueron fundados por Mohammed, Mahoma, como quiera llamarlo, ¿no es cierto? La expansión que Mahoma tuvo con este sistema religioso, entonces fue tan grande que tuvo que ser dividido el territorio en califatos. Políticamente hablando, se dividieron en califatos. El califato Omeya, primero vamos en orden, el ortodoxo, el Omeya y el abásida. En el caso del califato ortodoxo, su capital es Medina y es el inicio de la expansión del imperio musulmán. Luego tienes el califato Omeya, que es el que lleva la máxima expansión territorial, por lo tanto es el periodo de los límites. Y el abásida, con su capital Bagdad, está fragmentado en varios califatos independientes, bueno, por su posición geográfica, ¿no? Y por otro lado también tienes los aportes culturales. Por ejemplo, en alquimia tienes la que es obviamente la protoquímica, que seguramente ya la habrás visto con tu profesor, excelente profesor de química, estas mezclas, estos elementos que luego van a servir para el mejor desarrollo de la vida del hombre. También tienes que con eso se busca el elixir de la juventud eterna y convertir el plomo en oro. O sea, dos de los pensamientos que actualmente todavía seguimos teniendo, ¿no es cierto? Y no en Oriente, sino básicamente en Occidente. La idea es, por ejemplo, de ser joven por toda la vida o de tener mucha riqueza. Adelantándose a nosotros, ya los árabes lo tenían. En medicina, Avicenas con el canon de medicina, muy importantes ellos en medicina porque en realidad van a ser los grandes innovadores en el sentido que ellos van a ser los primeros que hagan disecciones, porque tú sabes que en Occidente no se puede hacer, ya que en Occidente estamos en plena escolástica y se supone que la escolástica es este sistema que pone la razón al servicio de la fe. Entonces tú no puedes diseccionar un cuerpo porque según la Iglesia Católica el cuerpo es el templo de Dios, por lo tanto no puedes, digamos, que profanarlo, ¿no? Pero en el caso de Oriente sí se da, ¿ya? Y en filosofía, Averroes con los comentarios a Aristóteles. 5 pilares son los que organizan a los musulmanes, la confesión de la fe, importantísimo, que se sepa que todo el poder recae en la creencia que tú tengas. Orar 5 veces al día, súper importante para dar gracias a Alá. Dar limosna, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos y más. Y el ayunar en el mes del Ramadán, ¿no? Que también es una fecha especial que se marca en el calendario musulmán. Y luego peregrinar a la Meca una vez en tu vida, como mínimo debes tener el objetivo de peregrinar al lugar santo, que en tu caso sería el Santo Sepulcro, pero en el caso de ellos es la Meca, ¿verdad? El Corán, tú ya sabes que es tu símil de la Biblia, es el libro sagrado, que cuenta con 282 versos que le canta Alá a Mahoma, ¿no? Que los tiene que memorizar y luego los lleva al libro. Y finalmente, bueno, decirte que entre la tradición de Oriente y la de Occidente hay gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el caso de Oriente es un tipo de desarrollo cultural puro, en donde, al decir puro me refiero a que no ha cambiado drásticamente sus bases, ¿no? No es como Occidente que sí, las cosas que traen de otro lado las toma y las convierte. Ellos no. Ellos, si bien es cierto, tienen aporte ahora de Occidente porque están mezclados con nosotros, en realidad tienen una base pura religiosamente hablando. Entonces, esas son las dos esferas que hemos querido mostrarte el día de hoy. La primera, la de Occidente, que va desde la división del Imperio Romano de Occidente hasta el Renacimiento urbano y comercial, y la otra esfera, que es la de Oriente, que va desde el Imperio Bizantino hasta el mundo árabe. Ahora nos vamos con las preguntas. Vamos con la pregunta número 1 y dice: como los ostrogodos de Italia, los visigodos de la Hispania tomaron posesión de una administración romana que funcionaba,
De una forma algo simplificada la adaptaron a sus propósitos, convirtiendo a los nobles godos en jefes militares y administradores de ciudades y provincias. El monarca visigodo, que había sido solo un jefe en tiempos de guerra, se transformó en un gobernante autoritario con poder legislativo y fiscal, como los emperadores romanos. Del texto citado podemos inferir que, bien, el texto que nos menciona esta relación entre las nuevas formas o los nuevos espacios que van llenando y que van transformando a los visigodos, a los ostrogodos, que son parte de los reinos bárbaros germanos. Entonces, cuando los germanos fueron tomando el control político de los territorios, según tu lectura, optaron por usar un sistema administrativo romano que era el más seguro porque estaba arraigado entre la población y además aseguraba el control de los recursos que ya habían encontrado ellos en Roma o que Roma ostentaba hasta este momento. Por lo tanto, tu clave es la letra D. Inicialmente, los reinos germanos en formación usaron para su beneficio el sistema administrativo del gobierno romano. Pregunta número 2 dice, la sociedad medieval se caracterizó por ser estamental. Ello significa que estaba dividida claramente sobre un principio jerárquico rígido y con una serie de funciones que cada uno de los grupos debía cumplir. En ella, la principal función cumplida por los oradores fue, bueno, la posición está medieval de tener a los vellatores, que eran los caballeros, los oradores, que eran los sacerdotes, y los laboradores, que eran los que trabajaban la tierra, tiene que ver con la disposición o la tarea que cumple cada uno en la sociedad. En el caso de los oradores, estamos hablando del grupo que tú conoces ahora como los sacerdotes, ¿no es cierto? Y ellos tenían a su cargo mantener el control ideológico de la población. Entonces, cuando hablamos de su función dentro de las claves, vamos a buscar una que se acomode a lo que estamos comentando aquí, ¿no es cierto? Y por eso tu clave es la letra C, mantener el orden social mediante el control ideológico de la población. Pregunta número 3 dice, la Edad Media es el periodo cronológicamente desarrollado entre el año 476 después de Cristo y 1453. Con respecto a este periodo, establezca la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. Las guerras de cruzada buscaron frenar la expansión del Islam sobre Europa, ¿no es cierto? Eso es cierto, porque tú recuerdas que aunque no era en ese periodo, digamos que una migración masiva, sí es cierto que los musulmanes comenzaban a entrar a través del comercio por el espacio de las rutas a Europa de Occidente. Eso es verdad. El Imperio Bizantino artísticamente destacó por su producción de mosaicos. Eso también es verdad, ¿no es cierto? Los mosaicos son estas guardas que se encuentran a manera de decoración en las paredes de los templos y casas en general. La caída del Imperio Carolingio menguó el poder de la Iglesia Católica en Europa. Eso es falso. La Iglesia Católica siguió con gran poder. Es más, el Imperio Carolingio cada vez que avanzaba llevaba a la Iglesia Católica. Y ahora la caída del Imperio Carolingio solamente era una cuestión burocrática y administrativa. La Iglesia Católica seguía su curso hasta bien entrada la Edad Moderna. El Imperio Árabe manejó rutas comerciales tanto marinas como terrestres. Eso también es cierto. Recuerda que las rutas marítimas son las que más conocemos, pero en realidad tiene varias más. Las cruzadas imposibilitaron totalmente el desarrollo comercial europeo. No, en realidad no las imposibilitaron por completo, porque en realidad hubieron otros puertos, sobre todo en Europa del Sur, ¿no? que permitieron el desarrollo sin duda del comercio. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 4, dice, pero ahora se trataba de una peste bubónica que se extendió hacia el oriente desde Asia Oriental a través de las rutas comerciales del Imperio Mongol y que llegó a Italia en los barcos genoveses que venían por el Mar Negro en el año 1347. Fue la última consecuencia y la más espantosa de las terribles conquistas mongólicas. En los años siguientes, la epidemia extendió desde Italia a la mayor parte de Europa y sus efectos eran devastadores. Entre los efectos, el índice de mortandad era muy elevado y se produjo como consecuencia del colapso temporal de la producción de alimentos en numerosas zonas. La mortalidad total causada por la peste llega
haber sido estimada entre la mitad o más de la población europea. Bien, de la texto anterior te pide que afirmes, que me digas lo que se puede afirmar de ahí, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que dice, la peste negra fue una pandemia con origen en Europa. No, fue con origen en Asia. La decadencia de los señores feudales inicia con la peste negra. Tampoco, recuerda que la decadencia de los señores feudales se inicia con las cruzadas. El colapso poblacional afectó la producción agraria, eso es cierto, ¿no es cierto? Como siempre, eso ha sido todo por esta semana. No olvides que nos encontramos en el siguiente capítulo.